Bueno, vamos a conversar a continuación aquí en la central de RPP con Juan Carlos Cabrera. Él es periodista, pero sobre todo, estimo, fan de Cerati y un experto, podríamos decir, en lo que se refiere a la biografía musical y seguramente también personal del genio de Cerati. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo toma un fan como tú la desaparición física de Cerati? Quiero remarcar que se trata de la desaparición física porque dejando el legado que dejó, es evidente que él va a seguir vivo en sus canciones, en sus temas, pero de todas maneras, la noticia de su fallecimiento, ¿cómo la has tomado? Complicado porque estaba para mí en el mejor momento de su carrera artística. Hace 4 años. Sí, bueno, en ese momento había editado un disco llamado Fuerza Natural, considerado como los críticos como el mejor disco hasta ese entonces de él. De hecho, el show que estuvieron pasando hace un ratito del 2010 en San Marcos fue considerado como el mejor que hizo aquí a nivel solista, ¿no? La puesta en escena, las canciones, la propuesta y la banda que lo acompañaban fue de primera. Como solista, ¿cuántas veces se presentó en el Perú sin la banda Soda, sin Soda? El 2003 vino a presentar Siempre Soy, el 2006 vino por Ahí Vamos, donde también tocó en Arequipa, y el 2010 tocó en el Estadio de San Marcos, en disco Fuerza Natural. Y con la banda también tuvo más de 3 presentaciones, ¿no? Vino en el 86, también tocó en Arequipa y Lima. El 87 hizo una gira nacional, Lima, Arequipa, Tacna, Ica, Piura, un montón de ciudades, Trujillo, Chiclayo. Y el 95 vino en la Universidad de Lima. El 2007 hizo 2 shows apoteósicos, de hecho históricos, en el Estadio Nacional. ¿Tú dirías que Perú en general fue una plaza que resultó gravitante en su carrera o le fue igual de bien, hizo igual de química con otras capitales, otras ciudades del El tema continente? fue que Perú fue el segundo país donde Soda Stereo reventó como euforia. Claro. Y fue aquí como que el país que catapultó a la banda para que luego sucedieran cosas como Viña del Mar en el 87, donde, según dicen los historiadores de la música chilena, fue la presentación más apoteósica de Viña del Mar de todos los tiempos. Las chicas se metían por los ductos del aire acondicionado, los tipos no podían salir ni siquiera del hotel, o sea, era una especie de Beatlemanía lo que se vivía en esa época. Explotó en los 80 y luego en los 90, calculo, tú me vas a corregir, porque si bien eran una suerte de The Cure latinoamericano, tenían un sello propio, ¿no? Las letras yo creo que hablaban muy diferenciadamente. Sí, el tema es que la gente habla mucho de los 80 porque aquí se vio en los 80, pero en realidad realmente la mejor época de Soda Stereo fue en los 90. El disco Canción Animal, que se editó en el año 90, fue el disco más exitoso de toda su carrera y no se tocó aquí porque acá ya la gente bailaba salsa o merengue, ya pasó la euforia de la moda. En Argentina, esa gira, la gira Animal, se cerró en un concierto gratuito ante 300.000 personas. Era su mejor época, sin duda. Y la mejor época de la banda, de hecho, fue cuando regresaron en el 2007, ¿no? Confirmaron su poder asombroso de convocatoria. ¿Tú dirías que el virtuosismo de Cerati pasaba sobre todo por su potencia en la composición, su dominio de escena, lo que ocurría con él cuando estaba en sintonía con la banda? Yo puedo decir algo que dijo Spinetta, considerado como uno de los ídolos del rock argentino, y era la principal influencia de Cerati. No hay en Argentina un sujeto que cante y toque la guitarra tan bien como Cerati. Eso es lo que decía Spinetta. Esa definición creo que es perfecta. Increíble. ¿No? Bueno, y tan influyente era que luego de que él se aleja de Soda Stereo, la banda muere automáticamente, ¿no? No hay forma de que resucite. No, porque Cerati era el rostro, era el compositor principal y era el cantante. Claro. Entonces era un poco difícil que Zeta y Charlie siguieran juntos porque no iba a resultar. Y yo creo que los Soda Stereo no funcionaba sin ninguno de ellos tres. Cerati era la pieza clave, obviamente, pero ellos dos funcionaban porque Cerati solo llenaba teatros. Con Soda Stereo llenaba estadios. Generacionalmente, Cerati, ¿en qué espejo podía mirarse, hablando en términos sudamericanos o regionales o propiamente en Argentina? Porque Spinetta era mayor, Fito es de su edad, pero pues, es otro tipo de artista. En México creo que con Caifanes, por ejemplo, una banda importantísima. En Chile con Los Prisioneros. En Argentina, Los Enanitos Verdes, Miguel Mateo, Sumo, Los Redonditos de Ricota, que en algún momento fueron sus rivales, según los medios. Y luego, no sé, en otros países no existía esta onda del rock. Entonces ellos pasaban por los países y ellos hacían que el rock funcionara. A veces las bandas niegan sus influencias para destacar su supuesta autonomía y sin embargo la influencia de Soda Stereo era una influencia que las bandas
les gustaba reconocer, ¿no? Sí, claro. Y decir permanentemente que tenían influencia Cerati nunca negó que, por ejemplo, el primer disco era muy Police, era muy The Cure, ¿no? XTC, o sea, escuchaba mucha música inglesa en ese entonces. Y luego, mucho rock argentino también. Virus era una banda que influenció muchísimo Soda Stereo. Federico Moura produjo el primer disco de Soda Stereo y los admiraba mucho, ¿no? Entonces también estaba el tema de Charly García, Spinetta, quien adoraba mucho. Entonces nunca ocultaron sus influencias. A ti personalmente, ¿por qué te toca Soda Stereo o puntualmente Gustavo Cerati? ¿En qué momento, con qué letra, qué canciones suyas hablaban por ti, te representaban? Debe haber sido entre julio y agosto del año 86. Yo tenía 9 años y llegó a mis manos un cassette donde tenía en el lado A los cassettes, para los que nos ven, eran unos aparatos sí, de plástico. ¿Verdad? Yo estaba siguiendo la charla con naturalidad, pero es verdad, ahora hay que explicar lo que era un cassette, por Dios. Sí. Yeah. En el lado A estaba el primer disco y en el segundo estaba el Nada Personal. Entonces los escuché y lo único que atiné a decir era, ¿qué es esto? Lo máximo de rock que yo había escuchado era Michael Jackson y algunas cosas por ahí. Era muy niño, entonces ahí descubrí que realmente existían otras cosas que me pueden interesar. Yo vivía en provincia, no tenía mucha información en ese entonces, y fue ahí donde desperté mi interés no solo por Soda Stereo, sino por la música en general. Ahora me gusta mucho la música, de hecho es lo que más me gusta. He podido trabajar de esto escribiendo sobre música, por ejemplo, como soy periodista también, y he podido ir a muchos shows y siempre gracias a que alguna vez me topé con un disco como ese. Y por ejemplo, ¿qué encontrabas o qué encontraba el público en Cerati que de pronto no encontraba en Charly García, por mencionar a otro referente casi generacional también? Yo creo que lo que pasa es que los rockeros argentinos son muy argentinos, entonces el rock argentino es bien identificable. Soda Stereo era un rock mundial. Una vez leí que Bono de YouTube había escuchado un disco de Soda Stereo llamado Dynamo y se había quedado fascinado y había dicho, ¿y yo por qué nunca me enteré que existía esto? Era porque cantaban en español, lamentablemente. Y ya en esa época no existía el llamado crossover ni estas cosas que luego hicieron que Juanes o Shakira o Maná triunfaran en el mercado anglosajón. Sino yo creo que hubiera sido otra cosa. Eran otros tiempos también, ¿no? ¿Cuál de sus conciertos recuerdas haber disfrutado más? ¿El último, el del 2010 o alguno de los, los 90s o 2000? A ver, yo creo que el concierto que más me marcó fue el primero que... Yo viajé a Argentina para la gira del 2007, la primera. El primer concierto que hicieron ellos después de 10 años de para. Estuve con mis amigos, viajé acá con un grupo de amigos y estuve en Argentina, en River y en Buenos Aires viendo Soda Stereo, que era mi banda favorita. Nunca me voy a olvidar de eso. Increíble. Si tuvieses que recomendarle a la gente que pretende iniciarse en Soda Stereo, los más chicos quizá, o los más grandes que no tuvieron oportunidad de escuchar bien a la banda, sobre todo a Cerati, ¿qué disco te parece el mejor como introducción, digamos, a la banda? Como introducción, me parece que Signos está bien. Es un disco del año 87 donde está Persiana Americana, Prófugos, Signos, un montón de hits. Creo que es un disco realmente muy digerible, pero además es muy oscuro. Ese era lo divertido de Soda Stereo. Tenía para todos los gustos. Concuerdo totalmente contigo. Era oscuro, pero en su oscuridad había brillo, ¿no es cierto? El Canción Animal también me parece un disco muy bonito. De hecho, es mi favorito. Sueño Estéreo también es un disco que puede la gente escuchar. Y si quieren escuchar a Cerati solista, Ahí Vamos, que es un disco bien rockero y también tiene muchos hits. O El Bocanada, que fue su disco que lo encumbró como solista. ¿Fuiste uno de los que intentó ser rockero a partir de Cerati y fracasó en el intento o no? No, yo lo que hice fue un disco tributo. Yo no toco nada y nunca tocaré. Entonces lo que hice fue producir un disco, conseguir plata con unos amigos y demás, y decidir hacer un disco, una obra que encierre toda la pasión y el cariño que teníamos. Agarré y se los di a los tres, a Gustavo, a Charly y a Zeta, en las manos. Le dije, esto lo hice para ti. Gracias por toda la onda de estos años, ¿no? Bueno, con esa excelente anécdota cerramos la conversa con Juan Carlos Cabrera, que es periodista. Gracias. Y además no solamente fan, sino un entendido en lo que podríamos denominar la cultura Cerati.